Porque nada es una maldición de amor, comer solo la mitad del pan. La abeja y la flor se juntan, la abeja vuela al panal. Es una maldición de amor, besar sin poder soñar. Ella es Carla Merchant, quien viene a hablarnos precisamente, a presentarnos este sencillo titulado Maldición de Amor. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Gracias, mi querido Marquito. Estoy muy contenta. Más de estar un aquí millón con de ustedes. visitas. ¿Cómo le haces para lograr eso? No podemos cualquiera lograr esa cantidad de visitas y tener a la gente cautiva que estén de manera constante en las redes, ¿no? Oye, muchas gracias. Pues en realidad no lo estoy logrando yo, lo están logrando la gente misma y las canciones. Y es un gusto muy, muy, muy grande que estén reaccionando tan bonito a todos los nuevos sencillos. 250 temas ya compuestos. ¿De dónde sale tanta inspiración? Estás muy pequeña como para estar componiendo tantas historias. A ver, cuéntanos. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que la música es parte de mí desde que yo nací. Entonces, crear canciones siempre ha sido un proceso súper natural. ¿A qué edad empezaste a componer? A los 12 años. A los 12 años. Sí, ¿Y cómo señor. surge esta primera idea? ¿Te sentaste con un papel, viste algo te inspiró? ¿Qué fue lo que te motivó? En realidad empecé porque tenía yo una bandita con mi mejor amigo de ese entonces y él tocaba la guitarra, yo en ese momento no tocaba nada, solo cantaba y componía como la melodía y la letra y él hacía la guitarra y juntos empezamos como a crear y él después se dedicó a otra cosa y yo pues seguí en la música. ¿Vienes de familia de músicos? No, para nada, nadie en mi familia se dedica a la música ni nada que ver. De hecho, mucha gente en mi familia ni siquiera escucha música. Ah, de plano, tanto así. Sí. Y entonces tú los has prácticamente movido para que Sí, estén yo los escuchando. estoy llevando al lado oscuro. Oye, Carla, ¿y cómo surge este tema de Maldición de Amor? A ver, cuéntame. Maldición de Amor es una canción que yo compuse con uno de mis grandes maestros de poesía y es una cumbia que es un tema que no tiene nada que ver con los otros sencillos que yo he sacado, el género es completamente distinto y me gusta mucho porque habla de todo el desarrollo de una historia, que eso es algo que siento que se ha perdido un poco en la música de ahora. Y es una canción muy especial porque cada que la toco en vivo me la piden otra vez, la piden en las fiestas y un poco por eso también la saqué, por que el público me la pedía. ¿De qué habla esa Maldición de Amor? De una historia de dos amantes, es como toda la trama, el desenlace de la historia, de cómo empieza y cómo se desarrolla. Ahora, ¿tu género cómo lo describes, Carla? Como indie pop. Indie pop. Me cuesta mucho trabajo porque justo ahorita estoy explorando un montón de géneros diferentes y en cada sencillo exploro una rama diferente, pero me gusta esa etiqueta porque representa más bien un movimiento de los cantautores como independientes y me gusta formar parte de eso. Y ahora vas a arrancar gira en Colombia, a ver cómo se logró eso. Logísticamente no es nada fácil, es de otro país, otra cultura, contagiarlos, venderte y que la gente diga, creo en su talento y claro que le abrimos las puertas por acá. Yo estoy súper emocionada. Tuve la fortuna de que una empresa súper bonita que se llama Cocorota Inc., Ajá. que se dedica a promover y a mover artistas colombianos desde súper grandes hasta independientes, pero que están jalando muy bonito, se acercaron a mí porque les interesó mucho el proyecto y vieron que está funcionando muy bien como en Latinoamérica y me dijeron pues vente para acá, te armamos la gira y pues voy. Ya el 4 de octubre tengo mi primer teatro que es el Pablo Tobón Uribe, que es uno de los más grandes de Medellín y me emociona mucho. Pues Carla, te agradecemos en el alma, te deseamos la mejor de las... bueno, no suerte, más bien el mejor del éxito, porque Gracias le has a ti. trabajado, son 250 ya temas escritos y más de 1 millón de, bueno, varias veces, 1 millón de visitas. Muchísimas gracias, Gracias Carla. a ti. Un verdadero placer.